Buenos afternoon días a to all of you todos y on the East buenas Coast. tardes a Welcome to todos today's en el lado American Pacífico. Community Media Bienvenidos a la rueda de National prensa de Briefing. hoy de I'm American Sunita Community Media. Sobrachi, Soy health Sunita editor at American Sobrachi, Community Media, editora de and your salud moderator de for American today. Community Media y su On May moderadora de 20th, hoy. El 20 de mayo del 2021, during dos mil veintiuno, Asian durante el Pacific mes American de Heritage herencia Month, asiático-americana President Joe y el Biden Pacífico, el signed into presidente Joe law the Biden promulgó la COVID-19 ley Hate contra Crime los Act, delitos de which odio aims to relacionados make con hate el crime reporting COVID-19, more cuyo objetivo era accessible at facilitar la local and denuncia de state delitos levels de odio a amid nivel a local y heightened spike estatal in en medio anti-Asian de un hatred. The repunte de spike odio contra on los asiáticos, anti-Asian pero hate cinco crime años después, los remains incidentes de high, odio contra and I los should say asiáticos siguen anti-Asian siendo hate crime elevados and y incidents casi tres remain high. veces, Nearly y three los times incidentes, casi tres pre-pandemic veces los levels. niveles I'm previos a la going to throw pandemia. out some Estas, numbers voy a from the compartir FBI números Uniform Crime de Report data. I think that los leads datos del FBI y lo voy a reporters should be compartir reminded to get en el data chat a los relevant to your periodistas para community. que obtengan Of the datos relevantes a sus 5,810 hate comunidades and ethnicity de hate crimes reported last de year, todos los crímenes reportados el año 290 targeted Asian 291 Americans, fueron en 243 contra targeted de Chinese, asiáticos y 214 targeted 214 Muslims, a los 34 musulmanes y targeted Buddhists, 34 a los 31 budistas, targeted Hindus, 31 and a los 20 hindús targeted y Native 20 Hawaiian and Pacific Islanders. That's a total hawaianos of nativos y 838 hate crimes y de las targeting islas. the AA and En- HCI community. And eh, as experts will Como tell los you today, expertos these les numbers dirán are hoy, estos underreported. números Yet we can't son undercount. It must be no, noted no also that todos los Black números han people sido continue to reportados. be También hay que the notar que overwhelming las majority of personas victims in negras son la bias-related mayoría de crime, las personas with víctimas, con 2,792 hate crimes reported 2,792 last year crímenes de odio to the UCL reportando reports. And as al one FBI. system El also remains rampant, antisemitismo, there were 1,395 hate crimes reported last year también targeting está en Jewish people. aumento. So, Y as así I que, mentioned, I'm going to como add the mencioné, link voy to a the chat so that agregar you el can also enlace en manage el the chat para que data todos relevant to puedan your tener los viewers. números So with that pertenentes a background, sus please welcome today's comunidades. speakers. Con eso John demos la C. Yang, bienvenida a John President C. and Yang, Executive presidente y Director of director Asian Americans ejecutivo en Asian Advancing Americans Justice, Advancing Justice, AAJC. Stephanie Tian, AAJ, Director of Data sé and por sus Research at Stop siglas en AAPI inglés. 8. Samir Hussain, Samir Hussein, Managing Director of director de Muslim Pacific, Muslim Public disculpa, Affairs Council, de and Muslim Public Manouar Affairs Kaur, Council y Senior Numar Federal Policy Kapoor Manager at the Sikh Coalition. del Sikh Reporters, please Coalition. enter Los your periodistas, questions por in favor, the chat. introduzcan sus preguntas We en will el chat. start with Vamos a John comenzar C. con Yang, John C. who will Yang, discuss que va a President discutir, a Trump's compartir acerca recent de tirade last la week against lo que China and dijo India. In el his presidente remarks Trump en on contra his de India podcast y Savage China el año Nation, pasado en Savage President Trump Nation en el called programa. China and Él India dijo que hellhole China countries. y India Mr. Yang will eran discuss Trump's remarks and países whether they could foment a new wave of del violence against the infierno y vamos a AAPI discutir community, eso. much as we Eh, saw in 2020. So welcome, John. Bienvenida, John. Thank you very much, Sunita. Muchas gracias, Sunita. I always appreciate joining this group to talk Yo about siempre issues affecting empiezo the a Asian American hablar community. And joining con you este all grupo today is y special for a couple of reasons. hoy es especial First, this is unirse a actually my ustedes first por public varios event during Asian motivos. American Heritage Este es Month, and Pacific mi Islander primer Heritage Month. And it's always a good evento en moment for us este to mes reflect de our herencia culture, asiática. the progress Es we've made, as siempre well as what bueno challenges we face in this celebrar struggle. nuestra cultura y ver Second, it también is also a qué special retos moment because enfrentamos. this También year es un marks the momento 35th especial porque anniversary este año of es Asian el Americans 35 Advancing Justice, aniversario AAJC. de And for 35 years, we have been AAJC por fighting sus siglas en to inglés y advance the civil and human todo rights este of tiempo Asian llevamos Americans luchando and por to los promote a derechos fair and de los equitable asiáticos society for all. americanos It's y also para interesting because promover when our organization was first founded, justicia one para of our todos. Cuando first nosotros, con reports la was organización se on fundó, uno de Asians los and primeros hate crimes against Asian reportes Americans and fue how underreported that acerca was. de cómo no se Unfortunately, 35 years reporta later, mucho de more los progress crímenes has been en made, contra de los there's still a asiáticos lot more we should americanos, be doing. la insuficiente And look, the representación, ¿no? clear reality is that Pero la immigrant, realidad es anti-immigrant que rhetoric is at la an all-time retórica high. It's at an antiinmigrante alarming está rate. más alta que And nunca, unfortunately, we currently a have a unas tasas president who is alarmantes. adding Y fuel to tenemos that un fire. presidente que está As Sunita just agregándole said, just last em, week, the president reposted petróleo a a ese link from a fuego. far-right
como dijo Sunita, solo la semana pasada, el presidente compartió una diatriba acerca de Asia y India, que también hablando muy mal de los países, de esos dos países, diciendo que las personas de esos países no son leales a este país y no se integran a este país como lo han hecho europeos en el pasado. Así que esto es parte del contexto que tenemos que recordar. Y quiero compartir eso en un contexto más amplio. En la semana pasada, el Departamento de Justicia hizo, hizo unas declaraciones infundadas en contra del Southern Poverty Law Center, una organización dedicada a prevenir delitos de odio, crímenes de odio. Tenemos el gobierno federal ha cancelado subvenciones que están intentando prevenir actos de odio, incidentes y presionando las compañías de redes sociales a regular ese contenido. ¿Por qué importa? Porque tenemos un gobierno que no solo está fallando en prevenir los crímenes de odio, pero está creando contenido que está alentando esos crímenes. Entonces, tenemos, como todo el mundo recuerda, hace 5 años, como dijo Sunita, había mucho odio, estábamos en la cima del odio asiático y saliendo de la pandemia teníamos al presidente Trump durante la pandemia también hablar de esto acerca del virus, de coronavirus, como el virus de China. Lo peor que dijo fue Kung Flu. Entonces, como vimos, el odio antiasiático estaba en un nivel altísimo, como lo documentamos durante esa época. En marzo del 2021, 6 mujeres asiáticas se asesinaron en Atlanta, también Sikhs en Indianápolis. Con eso, cuando se aprobó ese proyecto de ley, eh, esa ley ayudó a ayudar a crear medidas para que las personas pudieran reportar crímenes de odio y es importante tener acceso a y también apoyó a subvenciones a organizaciones comunitarias para prevenir odio y ver cómo podíamos responder a estos incidentes. Como Sunita dijo, el estatus actual es que estamos moviéndonos, retrocediendo. Los crímenes están en hay unas tasas alarmantes, pero no está, no se está reportando igual que en el 2020 a 2022, pero se ha triplicado antes de la pandemia y en particular yo diría que hasta los datos que se compartieron por parte del FBI demuestra que anti-Sikh, anti-budista y anti-musulmanes están en las tasas más altas que lo que se ha reportado antes en el FBI. Anti-latino está en las tasas más altas reportado por una década. También lo que no nos dice esos datos, esa data, es que todavía no se reportan todos los crímenes. Eh, entonces hay las agencias gubernamentales no se motiva a reportar, ¿no? Los delitos no son denunciados y la realidad es que las personas no se sienten seguras. Estas preocupaciones aumentan por las prácticas agresivas de migración y la forma que el Departamento de Justicia aborda todo esto. La noción es de quién es un americano está bajo ataque, porque están tratando también de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y eso, en vez de atacar, perdón. Entonces, el hecho de que de que los asiáticos americanos son extranjeros perpetuos que nunca se adaptan, no se ha ido. Entonces,
Aquí es donde eso que compartió Trump del programa de radio es importante, porque el hecho de que nosotros representamos una amenaza de seguridad a Estados Unidos, hemos visto esto antes, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando encarcelaron a los japoneses, después del 9/11, cuando atacaron a los musulmanes y antes, cuando el acto, la ley anti eh, de exclusión de chinos. Ahí es donde este lenguaje importa, asegurándonos que no regresamos a un espacio donde vemos asesinatos como vimos en el 2021. Entonces, lo que necesitamos es que eh, necesitamos, en cuanto a reportar, necesitamos trabajar con las organizaciones, con todos para reportar y mejorar el reportar estos crímenes y asegurándonos que los fondos apropiados por el Congreso se distribuyan, aumentar recursos para líneas de emergencia que no son policiales y continuando servicios como los servicios, ayudar a lo que estamos haciendo. Estamos en un momento de crisis de muchas maneras, pero me siento optimista que podemos sobrepasar esto. Hemos visto estas jugadas antes y solo tenemos que vencerlas. Muchas gracias. Eh, And there are many y questions estoy for feliz you, de but, responder John, preguntas. I'm wondering if you could put this in a Sí, larger context. John, me pregunto si Earlier this puedes week, the compartir Supreme esto en un Court contexto struck down Louis más Buchanan's amplio. congressional Esta district map, semana which represented a largely black la Corte Suprema congressional district. dijo que no se Is this- podía and it dibujar, helped to largely erase distribuir minority los, communities. los distritos, ¿no? En Luisiana. Esto es un esfuerzo para borrar a las comunidades minoritarias. Sí, esto es absolutamente correcta. Tenemos que, esa decisión del derecho del voto, de la ley de derechos de voto, la Corte Suprema está diciendo que la discriminación es hacia la mayoría blanca, que es lo que el público americano está sintiendo. Cuando uno mire las encuestas, todo el mundo entiende que la discriminación en contra de los afroamericanos, latinos, asiático-americanos es la forma primordial de discriminación, pero sin embargo tenemos la Corte Suprema que dice que eso no es un problema. Cuando tienes esta discusión que es polarizante políticamente, eso tiene efectos en nuestra comunidad y las personas ven a nuestras comunidades como menos americanos o inferiores. Vamos a responder una pregunta de Elena de Sloviskot. Elena, por favor, haz tu pregunta. Hi, Sunita. Thank you so much. Gracias, Sunita. Hola. Sí, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que, qué más crees que, qué más aparte de la retórica de Trump alimenta el odio y cuáles son las formas de reducir el odio que piensa que funciona aparte de estas iniciativas antiodio, etcétera? Bueno, yo no entendí la pregunta. Si la pudieras preguntar y entendí la segunda pregunta. I think Elena was asking Yo creo que Elena estaba preguntando fuels hate ¿qué es lo que alimenta el odio aparte de la narrativa de esta administración? Sí, correcto. Yo creo que hay varias cosas. Primero, de nuevo, sí, nosotros estamos, en cuanto al respecto a Estados Unidos, hay muchas personas que están sufriendo, sea por falta de salud, atención de la salud o lo que sea. Cuando tienes esos, hay organizaciones o elementos que tratan de culpar a la comunidad por eso. Y actualmente
es acerca de los inmigrantes, que los asiáticos americanos son gran parte de eso. Entonces, eso es lo que está alimentando ese odio. Las personas ven a Estados Unidos de una manera rara, como siendo disminuida, ¿no? Y yo creo que nosotros nos tenemos que asegurar que compartamos el mensaje que América se está disminuyendo, pero que nosotros no nos estamos disminuyendo, que todavía es buena, que todavía es magnífica, pero que será mejor cuando nosotros todos estamos aquí. El hecho, lo que dicen de sugerir que este país está reducido, que tiene un límite, no está bien. Entonces hay que tener estas discusiones con todo el mundo, hasta con esos que no están de acuerdo con nosotros todavía. Gracias, Henrietta Burroughs. Tienes la próxima pregunta. Henrietta. Gracias, Anita. Las estadísticas del FBI en el cierre muestran que varios cierres sabemos cómo el FBI tiene un enganche fuerte con esta administración. ¿Qué tan creíble es? Ya que la administración de Trump está minimizando y está haciendo todo lo posible para eliminar los programas de... Gracias por esa pregunta. Es bueno escucharla de nuevo. Usted tiene absolutamente toda la razón. Aún con toda esta información que tenemos, para la cual no están proveyendo ningunos recursos y que va en contra de nuestra comunidad. Esto muestra lo mal que está y usted tiene absolutamente toda la razón. Esto no se está reportando como es severamente reportado por debajo de la realidad. Carlos Roa tiene la siguiente pregunta. Carlos. Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Okay. My question is. Mi pregunta es. I can find my question. Sorry. Where am I? Here. A ver, ¿dónde estoy yo? We're supposed to have a system based in laws. So I would like to go. Tenemos un sistema basado en la ley. En la pérdida. En la ley. Nuestro sistema legal está fracasando. ¿Cómo es que nuestra administración ha llegado hasta aquí? Gracias por la pregunta. De hecho, me iría un poco para atrás al decir que está fracasando. Digo que estaban las cortes haciendo lo que pueden. Y, por ejemplo, respecto a las leyes recientes de votación, a la vez hay cortes que se están poniendo de pie ante esto. Y que es a veces sobrecogedor como el impacto de la voz que se trata de dar no llega. ¿Cómo se usan los micrófonos ahora? Yo les animo a todos a que reporten, que tomen la acción de reportar lo que está sucediendo. A veces me gusta, pero nos están engañando, sugiriendo que los problemas los causan los inmigrantes o por otros elementos, los radicales de izquierda. Y aquí es donde entra lo de la justicia de economía. Entonces tenemos que reportar por los medios sociales, que estemos unidos como país y que tengamos estas discusiones. Gracias, John.
Una pregunta más. Okay, so via text, how do you view the public response ¿Cómo in ve usted la Minneapolis respuesta and its pública de impact los on wider medios public opinion about immigrants? referente a la opinión pública sobre los inmigrantes? Esta es una gran pregunta porque mire lo que pasó en Minneapolis y cómo esta administración literalmente el jefe de ICE perdió su trabajo por esto. Entonces sugiere que cuando como comunidad preguntamos, como votantes, sin que tenga mayor fuerza las decisiones de la Corte, los podemos hacer responsables de sus acciones. Entonces yo tengo la esperanza, como en el 2021, cuando lo de Indianápolis, de esas tragedias, de las tragedias de Minneapolis, vimos a la gente ponerse de pie. Y si vemos en las encuestas, básicamente tenía un resultado completamente opuesto. Sus políticas hacia inmigración han cambiado. John, one more question from Laszlo Bartis. Una última pregunta. Laszlo, please ask your question. Laszlo, haga su pregunta, por favor. Yes, hi. Buenas. My question is, Mi why pregunta is es, there false belief that Asian Americans ¿por qué se never cree truly que los become American? What asiáticos is the reason? americanos What can be done to reduce this misconception? Thank you. creen que, ¿cómo se puede hacer para reducir esta concepción incorrecta? Creo que la falsa creencia es que nosotros, voy a ser transparente con esto, porque nosotros tenemos una apariencia diferente. Esto y también debemos reconocer que somos el grupo migrante más reciente en cuanto al acto de naturalización e inmigración. El hecho de que nosotros somos inmigrantes más nuevos para los americanos mayores, nosotros nos vemos como nuevos respecto a los italoamericanos. Por ejemplo, en la final de 1900, sería yo optimista en decir que si hacemos el trabajo, no solo nosotros debemos mostrar cómo es que funciona América. No es que tengamos que mantener nuestra cabeza abajo para mostrarles, pero sí está sobre nosotros ayudarlos a entender. ¿No deberían ustedes estar en la comunidad? Tenemos los mismos objetivos, los mismos ideales, los mismos valores. Eso es lo que hace América grande. Somos una nación de ideales, en vez de ser una nación basada en sangre. El centro fundamental de América ha sido este. Hay muchas preguntas para usted en el chat, nos gustaría contestarlas todas. Lo que podemos hacer es que me las mandan y yo las contesto fuera de línea. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. Ahora entonces vamos a pasar a una discusión de mesa redonda. Y las escucharemos a las presentadoras.
Bienvenida, mi. Thank you so much, Tanika. Thank you everyone for being here today. Gracias a todos My por name is estar Manny aquí. Kaur. I serve as the Me CEO llamo of Manimar the Kaur Sikh Coalition. y The Sikh soy Coalition was founded almost la 25 directora years de ago in The response to a Coalition. wave of hate violence that was triggered by 9/11. eh, As Americans conflated turbans and beards, which are articles of faith kept by many Sikhs, as well as other se organizó cultural cuando en el identities 9/11 terrorism. los One of the first turbantes, deadly hate las crimes after 9/11 barbas was se the murder of volvieron Omar unos objetos de odio. who was shot and killed outside of his gas station. El hombre que fue asesinado fuera de su estación de gasolina By a man who claimed to be seeking retribution. por un hombre que decía que estaba buscando retribución. Mr. Stoltz's murder was one of over El asesinato de él es uno de más de 300 asesinatos por discriminación documentados en los primeros meses después del 9/11. Y eso no empezó solo en el 9/11, porque durante más de 100 años hubo esta violencia, asesinatos a trabajadores. El odio anti-Sikh no es nuevo, pero sí involucra una gran xenofobia y se ha presentado en la cultura de este país como se han presentado docenas de leyes muy complejos y diversos. La Organización de Pequeños Negocios and the White House is attempting to end birthright citizenship. So el impacto de esta retórica se siente por los inmigrantes del grupo Sikh. Sabemos que después de la elección del 2024, la elección presidencial, se incrementó y fue uno de los meses más altos de esta violencia según los datos, y se incrementó el uso de palabras denigrantes. Este no es un nuevo fenómeno, ha evolucionado de una forma que se ha registrado en diferentes formas. Gracias, Ms. Kaur. Ahora presentamos a Samira Hussain. Buenas, muchas gracias. Quiero saludarlos. Agradecerles por convenir este tiempo, este momento. Me llamo Samir Hussain, soy consejero de Asuntos Públicos en Washington, D.C. Compartí más de esta organización en mis comentarios. Voy a compartir un poco más de lo que se compartió antes. Trataré de no cansarlos. Para muchos de ustedes, hemos presenciado la persecución en este país, la información. Es mucha la información que se puede recoger respecto a esta persecución. El ambiente, lo que está pasando aquí, está escalando. Quiero compartir algunas historias, en particular el impacto que esto ha creado. Voy a resumir estas dos historias. La primera es los ataques de un hombre que entró a una estación de gasolina en Texas y preguntó a la representante
la persona que atendía, ¿de dónde es usted? Y ella dijo, perdón. Y le dio en la cara. Eh, dice que sintió como, como el dolor en todo su rostro. Pero esa es una de las personas que pudo contar su historia. Muchos no lo pueden hacer. Murió entonces el señor Patel y el señor Hassan de Pakistán. No tenían nada que ver con el 9/11. Estas son las personas que fueron asesinadas después del 9/11. En este incidente en Dallas, Grace hizo una campaña nacional para tratar de concientizar respecto a estos crímenes de odio. Nos adelantamos un poco a octubre. Llegó el odio aún en Chicago. Entró a la casa de un arrendatario y dijo, debe morir usando un cuchillo. Y seriamente hirió seriamente al señor Sahin, que se escondió en el baño y llamó al 911. Cuando ella encontró a su niño, dulce niño de 6 años, hijo de 6 años, agredido seriamente. Muriendo. Sus últimas palabras fueron, mamá, estoy bien. Rodilla se pronunció fue declarado muerto un poco después. Luego en el hospital. El agresor se le condenó la condena fue de 53 años. Se murió en la cárcel. Comparto estas historias para que sepan estas historias. Esos no se comparten y tenemos que saber por qué. Hablamos de estos ataques después de 9/11. Compartí algo que sucedió después del 7 de octubre, pero esto continúa sucediendo en contra de los musulmanes, pero en todas las comunidades, por decirle el otro a varias comunidades que no son suficientemente representadas en nuestra sociedad y en distintos niveles del gobierno gubernamentales. Entonces, lo que quiero compartir es lo que mi organización está haciendo. Tenemos un centro para tecnología y documentamos cómo se han aumentado en los últimos meses los ataques, y eso es en el contexto de los funcionarios políticos diciendo estas cosas, que los musulmanes no pertenecen aquí, que el Islam no es compatible con este país y nuestra cultura. Entonces, esto todo está sucediendo al mismo tiempo y conduce a la pregunta que por qué esto está sucediendo, que se estaba conversando antes. Hay muchos incidentes de odio y violencia que puedo describir y quisiera responder a esos en las preguntas, pero ¿por qué los crímenes? Quisiera hablar de por qué no se reportan los crímenes. Primero, porque las comunidades no saben qué reportar y cómo hacerlo. El acceso a esta información permanece muy baja, ya sea por falta de traducciones o acceso a las fuerzas policiales. También hay una falta de confianza en las agencias policiales. Y tercero, muchos que reportan, denuncian los incidentes, dicen que ellos lo reportan, denuncian y nunca se les contesta. Entonces ellos se sienten es menos probable que denuncien en el futuro. Entonces, yo diría que hay que estar informado a través del centro que comenté. Estamos creando recursos y teniendo informes públicos para compartiendo la información. Le voy a compartir el enlace para que todos tengan esa información. Segundo, busquen las formas de crear esas relaciones como organización que hace abogacía. Estamos tratando de hacer eso. Tenemos
el boletín de seguridad para que las personas se mantengan informadas y lo cual incluye crear esas relaciones con las oficinas de policiales locales y también eh, les pido a todos que hablen con sus funcionarios electos locales. Si ustedes trabajan con organizaciones o centros de abogacía, organizaciones pueden contactarlos y voy a compartir esos recursos para que vean cómo se puede hacer eso. Por último, les pido a todos que denuncien a cada incidente. Si están en peligro, por favor llamen a 911. De no hacerlo, por favor, reporten cada incidente, sea que contacten a los funcionarios políticos o voy a compartir esos enlaces en el chat. Yo creo, le doy las gracias a todos los miembros de la prensa por informarle al público Samir, thank you y so much. Finally, jugar we un move papel to tan Stephanie importante. Chan Gracias, of Samir. Stop Por AAPI último, Hate for vamos introductory a remarks. hablar Welcome, con Stephanie. Stephanie Thank you, Chan Sunita, and de thank you to Stop my fellow Hate. panelists and all the Gracias, reporters who have Sunita, y joined a us todos los today. otros Stop panelistas y API Hate periodistas. tracks Stop AA, anti-Asian and Stop anti-Pacific API Islander Hate. anti-AAPI hate in three Trata de ways. You've heard detener about el some of odio en them. tres First, maneras. ¿Han our escuchado online algo de reporting eso? Uno, portal, por where nuestro anyone who portal para experiences or reportar witnesses an de- act of denunciar anti-AAPI hate delitos. can report Cualquiera it. que Second, experimente every un year delito we lo puede conduct an hacer. annual survey, Delitos en and it's contra a de la large and comunidad representative asiática americana. survey on Entonces, otro experiences of tenemos una encuesta anti-AAPI bien hate with Newark at the amplia University of con Chicago. Newark en la And Universidad third, de we work with a Chicago. Y group called tercero, Moonshot to trabajamos track con Moonshot, un grupo que anti-AAPI slurs and threats of violence in busca online cualquier spaces associated amenaza with targeted violence, de such as violencia 4chan and o X. odio Whereas en FBI data en is limited to hate crimes, and we con believe los the sitios FBI web. data, even on hate crimes, is Nosotros limited. sabemos que Our la data información es tracks hate limitada, pero los acts, which datos includes both hate nosotros crimes buscamos, and non-criminal monitoreamos hate todos los incidents. crímenes By tracking e both, we're able to incidentes get a de fuller, more crímenes. nuanced Entonces eso picture nos of how nos AAPIs have been permite impacted by ver racism. cómo es Since starting our survey in nuestra 2023, comunidad ha we sido have found that impactada. the Desde el anti-AAPI 2023 hemos hate encontrado has que remained consistently high and widespread. estos Each year, including delitos in 2025, permanecen and we alto. En el just released this data 2025 today, y half compartimos of estos datos hoy. AAPI La adults mitad surveyed de los said they adultos que experienced se a hate le act hizo una due to encuesta their race, dijeron que han ethnicity, and experimentado un nationality. acto de And a lot odio of this por is su intersectional nacionalidad, with religión anti-religious o hate, raza. which the Y two other esto, speakers have talked about. mucho de esto From the tiene stories submitted to our online intersección con reporting center otras from identidades. 2020 to Del 2020 2025, al we have seen a 2025 hemos shift visto from un hearing cambio attackers blaming escuchando de Asian people los for COVID agresores to now saying things like diciendo que Trump should el COVID es deport culpa you. de So we ellos y know they también are ahora being diciendo que emboldened by Trump the los debe de anti-immigrant deportar. rhetoric and Sabemos policies of que this se sienten administration. empoderados For por la retórica de example, esta a Korean administración woman in California said that she was at a antiinmigrante. fast food Un restaurant when coreano a en woman California dropped her dijo que to her estaba en un face restaurante de and comida rápido screamed, cuando una "I señora can't wait until le Trump gritó en la cara, deports you like he no, promised." no puedo And then esperar hasta que physically Trump te shoved her. deporte In como another report, a prometió y después multiracial Pacific Islander la man empujó. who was Después otro following hombre said that someone dijo told him que that they alguien are le reporting dijo him to que lo ICE, van a even reportar though he a is a ICE, U.S. aunque él citizen, es un and ciudadano he should get his americano papers y debe ready. de From our tracking conseguir of sus online papeles, hate, tenerlos we have listos. seen a steady Buscando en rise línea, in estamos anti-South viendo Asian los números slurs, aumentando particularly in de surges, insultos in asiáticos surges with moments y of South Asian especialmente visibility, policy attention, and cuando high-profile hay events. For example, in políticas Kamala o Harris, eventos Nisha Vance, and Zohran con mucha Mamdani entered the atención. political Cuando spotlight, Mamdani and also when there were o major Kamala Harris debates among politicians and entraron influencers on al the right ámbito about H-1B público visas. y también cuando se FBI data conversó is acerca de las incomplete visas HB. because not all Estos law datos enforcement no están agencies completos submit porque no data. todas las Moreover, as agencias Samir and policiales others have someten mentioned, datos, Asian pero and como Pacific Samir y Islander otros people tend dijeron, to las underreport hate. In personas our no survey, we suelen found that only denunciar el odio. En 22% nuestra of encuesta those who encontramos que experienced a hate solo act reported it 22% to a de, lo que formal authority, de and los que oftentimes experimentaron it's un because acto de they odio have lo little reportaron y confidence that muchas veces anything will porque be no done tienen mucha if confianza they que algo report se it. hará si lo denuncia. So Entonces, what we see is just lo que continued vemos es widespread, hate that has odio not subsided since it generalizado y began, eso since this no surge se began with ha, COVID. But desde we que know that it empezó also con goes back COVID, further historically.
no se ha Thank you, no Stephanie. se ha All right, remitido. we'll start with a couple Gracias, of Stephanie. questions Vamos a from empezar con me, and then algunas we'll go to questions preguntas from por reporters. parte mía y luego So vamos a for pasar a all los speakers, periodistas. Para there todos have los been numerous reports of data sharing presentadores, amongst law hay enforcement agencies entre and federal agencias de immigration policiales agencies. y de Have migración, any of you han seen a habido decline muchos in hate reportes. ¿Han crime and visto incident reporting in the que se community ha as immigrants fear disminuido becoming victims of las agencies and denuncias hostile cuando immigration legislation? 30 seconds to each porque of los you. inmigrantes Samir. tienen miedo que se Yes, comparta su absolutely. To información a answer your inmigración? question, Sí, I don't think Samir, it sí, caused anyone absolutamente. to stop Creo que reporting. no It just made them more causó fearful, que so nadie less likely dejara than ever de before to denunciar, pero report. yo And creo we just met que with sí law enforcement and we son asked, would es menos you probable enforce que immigration laws denuncien. if somebody Entonces came le to you as a preguntamos victim of a a crime? los And they said, policías si absolutely not. alguien We don't viene cooperate a with the usted Department of Homeland Security and ICE on y immigration. reporta So algo, we went straight ustedes le report and comparten, we went le back to the compartirían community su and información shared y that with dijeron them. absolutamente no, deben de compartir eso Stephanie, con la how would you comunidad. respond? Nosotros no le Yes, compartimos la I mean, we información see the a consistent inmigración. underreporting, and I Stephanie, would not sí, be hemos surprised in visto places que where law enforcement no cooperates se with ICE, denuncia mucho that los people would be delitos en scared. general, You know, do I pero claro report this? que Am I going to la get gente caught tiene in miedo. immigration Si and yo dragged in? reporto, We have denuncio seen that esto, have and me va a APBIs agarrar that they are inmigración. some an La API mitad person they know personally ha has dicho been que impacted by una the persona anti-immigrant rhetoric asiática-americana and policies. And this includes being asiática-americana han sido fearful of afectadas deportation, por la arrest, and retórica detention, being antimigrante fearful that y their tienen status miedo will be que se le vaya a questioned. arrestar So o que we se le have seen a cuestione su decline, and I estatus. definitely Entonces think sí part of hemos the visto reason why is this fear que ha of disminuido las surveillance. denuncias y creo que en Thank parte you. es por este Manuel. miedo Yep. de, So I think for us, because there are so many de factors that go ser into whether or vigilado, not someone de reports a vigilancia. hate crime to the Sick Sí, Coalition, including whether they know about the Sick Dani, Coalition and know what kind of services we provide, Mal, sí, it can yo be creo really que difficult puede ser to muy definitively difícil, extrapolate the reasons definitiva, behind the ebb and flow of our police extrapolar, encounters. But like my sacar colleague la said, I think información, ¿no? when you look at everything that Sabemos this que, pero administration como is dijo doing mi to colega, block cuando certain miras todo communities lo que out se of está haciendo quality of life, en esta potentially, administración and limit their por access to bloquear basic el services, acceso a I think it is hard servicios to a imagine that los those efforts inmigrantes won't y a ciertos inevitably grupos, es be having an impact on difícil communities imaginarse regardless. que esto no Thank you. And impacta a las this next question is comunidades for you as y well. que On disminuyan August sus 5th, denuncias. Gracias. Sí, en el 2012, neo-Nazi Wade Michael Page 2012, stormed a Michael Sikh temple Page in Wisconsin, entró a killing un 7 templo people before Sikh y mató committing a 7 suicide. personas antes de What has cometer, changed for the Sikh antes de community in the suicidarse. 15 years since that tragic event, and ¿Qué, how is the cómo community eso ha afectado a la safeguarding itself comunidad? against ¿Cómo se está future mass shootings? cuidando de cómo ha reaccionado en los últimos años y In cómo some se ways, está I think since protegiendo de 2012, otros we have seen tiroteos positive masivos? policy Bueno, change. desde So in entonces hemos visto 2015, for example, mejoras the de FBI started proyectos tracking hate en crimes motivated el by FBI anti-Semitic bias. So we now empezaron get those a numbers every year monitorear from the los FBI. números However, de there's a lot of work to be anti-Sikh, done using that same example of FBI actos data. It's de not crímenes mandatory for anti-Sikh. local law Entonces, enforcement no es agencies to mandatorio report para their las FBI, agencias so folks policiales are locales, telling that data entonces, is still almost certainly an undercount. denunciar al As far as FBI. how we Entonces, como safeguard se ha ourselves dicho, esos against números mass shootings, están, as a hay civil muchos rights delitos que no organization, están one of the most denunciados. important things we Como can una do to help organización keep de our derechos communities safe civiles, una de las is cosas hold que the government podemos accountable hacer and make sure that más it's meeting importantes es que obligations el to our gobierno community. tenga For que example, there rendirnos is a program cuenta. called the Por ejemplo, hay Nonprofit un Security Grant programa que se Program, llama under which un DHS programa provides que grants to DHS, entities like houses of el worship. Departamento de Gurdwaras have Homeland utilized this Security program tiene que that are looking to eh, improve their security infrastructure to tiene que informar protect para against these kinds of mejorar y attacks. proteger And so making sure en that cuanto a ese DHS tipo de is ataques, fulfilling its entonces obligations asegurándose under that que, program, que which ese fell short of programa last year, em, and also que esté advocating for cumpliendo gun violence prevention policy to keep con guns out of su the hands of mandato folks bajo with, esa for ley y example, reported entonces histories of también bias-based quitarle violence. las armas a Those are personas con things un that I think we have an historial de obligation to violencia. do. Eso tenemos, Thank creo, you. la obligación de Samir, are hacerlo. you seeing an Samir, increase in ¿has visto un hostility with aumento en Muslims hostilidad amid the en contra de los US-Israel-Iran musulmanes war and also amid the después de la Taliban guerra de conflict? Irán y el conflicto Yes, palestino? Sunita, thank you. Sí, gracias, Sunita. Absolutely on both counts. Absolutamente. Impact just En cuanto a los dos, released a el report on April 15th Impact compartió about the un Iran war. reporte el It's 15 entitled de The abril Pitfalls of que se Operation llama Urgent The Fury, how the Pitfalls of undeclared war Operation against Iran Fury, hurts Americans. And que we go into a lot cómo of detail about this eso issue. I impacta a will los drop a link to americanos. it. Voy a But we compartir el highlight enlace, the pero anti-Muslim sentiment coming from
vemos el sentimiento antimusulmán por parte de los funcionarios electos y violaciones por parte de
oficiales que han aumentado mucho los ataques en contra de musulmanes en marzo de este año y estamos tratando de identificar por qué por qué ha sucedido eso y trabajar con las fuerzas policiales y hemos creado una guía comunitaria que ya he compartido, pero lo voy a compartir de nuevo en cuanto a qué pueden hacer las personas para abogar por sus derechos constitucionales y mantenerse seguros. En cuanto al conflicto continuo en Palestina, hemos visto aquí en Estados Unidos que hemos visto un aumento de ataques contra los árabes y musulmanes, también poniéndole mucha presión a la libertad de expresión, que lo están enfrentándolo en el trabajo y otros espacios. Y tercera, mucho miedo y aislamiento en las comunidades, lo que causa que las personas se retiren y creo que no se aprecia tanto. Estos problemas nos afectan a todos y nos llega al centro de la democracia y los derechos como ciudadanos, individuos, bajo leyes internacionales, todos tenemos que prestar atención. Stephanie, Stop the AAPI Hate is releasing a report today titled Closing Doors, Widening Harms. Could you share some of the key findings from that report? Yes, and then reporters, we're going to go on to questions from you all. Yes, absolutely. Thank you, Sunita, for lifting up our report, which just dropped today, and you can find it on our website, and hopefully we can share links with you as well. It was a nationally representative survey of about 1,400 AAPI adults about what they experienced in 2025. And as I mentioned, we found that half said that they had experienced a hate act in 2025, and there were not significant differences among East, South, Southeast Asian, and Pacific Islanders. So about half of all of those groups had experienced a hate act in the past year. We did see that the prevalence of hate targeting Pacific Islander adults rose from 47% in 2024 to 57% in 2025. The most common types of hate people experienced were harassment and institutional discrimination. And it's noteworthy that it's not hate crimes, which just means that we need to address this broader range of hate that people are experiencing. As I mentioned, about half of AAPI adults also said they or an AAPI person they know personally, like a friend or family member, has been impacted by anti-immigrant sentiment and policies. And, just building off of what Samir said, some of this is that people are disengaging from public life. They are disengaging with civic engagement because of the fears surrounding immigration today. And we found that hate greatly impacted AAPI adults' mental health. For example, 73% of AAPI adults who experienced hate reported feeling stressed, versus just 54, well, that's still high though, right? 54% of those who did not experience hate, but there is a big gap for those who did experience hate. And only a third got any support, and many of these people said muchas de estas personas dijeron que este reporte, on the brighter side, 67% of API adults en were motivated en lo positivo, el 50%, la gente dijo que estaba muy motivada para participar, pero la participación había decaído in 2025, and that, like Samir has said, is super concerning for us. Es muy preocupante going more into hiding, cómo se está, la gente cómo se está encerrando y no están reportando. Y ahora es cuando más necesitamos participar. Gracias, Stephanie. Vamos a ir a las preguntas de los reporteros. John Won Lee de Atlanta, por favor, haga su pregunta. Creo que esta pregunta es para Stephanie. John Won. Mientras tanto, yo haré la pregunta, marcando el aniversario 5 de debido
a la falta de administración de justicia durante la presidencia de Trump, ¿qué pasos se deben tomar para dar apoyo a la comunidad AIP? Ya que le correspondería a la ley federal. Estoy tratando de encontrarlo aquí. Esto se llama American Carol. Y sugiero que todo el mundo lea este libro porque muestra que la justicia en sí ha estado rota siempre. No solo en la administración de Trump, más a menudo que nunca, los crímenes de odio no se investigan por falta de evidencia o simplemente porque son ignorados, ya que el jurado puede ser racista en sí. Es un problema fundamental en nuestro problema judicial. Por eso que nosotros promovemos la búsqueda de soluciones para poder reforzar la estructura de igualdad de derechos. También buscamos soluciones basadas en la comunidad para poder conseguir justicia restaurativa. Hay una cosa, es que no siempre parece suficiente ante un crimen de odio, porque se afecta a una familia y esa familia sigue sufriendo y ninguna de estas soluciones puede dirigirse a esto. No es solo la persona que fue atacada, sino las personas que fueron afectadas por este ataque. Nuestra próxima pregunta viene de Sushmita Live. Estoy reportando desde India. Tener representación cultural podría ayudar a rebajar esta violencia. Yo soy madre de 2 hijos. Yo sé cómo los niños en la escuela pública, niños de la comunidad surasiática, puede ser que no entiendan la forma como comen. Los niños de las escuelas quieren verse como uno del mismo grupo. Marinmar, ¿por qué no tomas esta respuesta? Es una pregunta muy importante. El equipo legal representa a un grupo de 6 niños que fueron atacados en las escuelas. Es muy común que los Sikhs y los surasiáticos sufran esta persecución. Es deplorable. Tenemos un equipo de educación dedicado para promover que los Sikhs sean incluidos en el currículum en todo el país, en todas las religiones del mundo. Tratamos de dirigirnos a los crímenes de odio y sesgo. Han pasado 2 años en los que se hizo una encuesta sobre la persecución en las escuelas. Es muy importante, creo yo, reconocer la educación en las escuelas, donde se puede hacer un trabajo contra los crímenes de odio. La próxima pregunta viene para Samir Hussain. Are you able to unmute? Tiene que abrir el micrófono.
I will ask it for you in the Yo haré la pregunta. Fatma asks, Samir, what stories, ¿Qué patterns, or historias, issues patrones o asuntos piensa usted que right now? merecen más How can atención news ahora? media outlets ¿Cómo pueden cover los medios de policies comunicación while still informing hacer, communities? responsabilizar a las How can our communities instituciones mientras protect informan y protegen a las comunidades? Es una pregunta maravillosa, muchas gracias. Siento no haberlo podido escuchar directamente. Vamos, contamos las historias de las personas que han sufrido esto. Es el aniversario 250 de los Estados Unidos y todos somos parte de esta comunidad. Es un momento de celebrar esta herencia. Todos somos parte. Nuestro país fue fundado en la base de la igualdad para todos. Este es el momento para convertir estas historias en una nota menos positiva. Toca resaltar las cosas que no son clasificadas como crímenes de odio, como afectan la expresión, que escogen no involucrarse. Y esto es crítico. Debemos animar a la gente para que hable libremente. Ciertamente, como parte de un equipo que promueve, les pedimos que se involucren en nuestra organización, que se unan colectivamente y apoyen nuestro trabajo para hacer esto posible. Gracias a todos. Gracias por la pregunta. Diana Martínez tiene una pregunta para Stephanie. Por favor, Diana, haga su pregunta. Is Diana unable to unmute? Diana, ¿no puede abrir el micrófono? Okay. Diana, please hit accept. Otherwise, I'll ask your question for you. ¿Acepte, Diana? O si no, yo le hago la pregunta. Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo se procede ante los crímenes de odio? Como un juez dice que no llega al nivel de un crimen de odio, yo tengo esta pregunta. ¿Por qué el ejercicio de la ley? ¿Qué dificultad ha encontrado usted consiguiendo que la ley acepte estos crímenes? Seré más específico, pero voy a resaltar en que investigar un crimen de odio se debe especificar que debe ser más allá de una duda razonable y es un límite muy alto. Entonces lo que se está haciendo, lo que se dice, la ley debe tomar esto en serio y que no se pierda y que tomen todo crimen seriamente, por ejemplo el asesinato. Yo creo que aquí es importante, pero se lo paso a uno de mis compañeros. Yo creo razones las cuales no se categorizan los crímenes como crímenes de odio. Es falta de conciencia de pronto la persona que está tomando el reporte no conoce la cultura así. También los oficiales que responden o los testigos pueden no saber lo que se dijo, lo que pasó.
prosecutors También and law enforcement might not even 100% las understand personas the que factors of presentan la ley pueden no police entender los factores you know, maybe their state is a de mixed los motive state, which means estatutos legales en the ciertos term that I estados. use to refer to El a término que state yo where uso a hate es, crime can be designated as a hate crime even de if pronto en there's un only estado motivation behind es assault. un The crimen de prosecutors odio need to know that that's dependiendo okay. de la Our statutes say, I motivación. think it would just be easier to bring a different Pero charge. pueden pensar, More es likely mejor, the más case. fácil presentarlo como un cargo So I diferente. think, you know, we have a responsibility to Entonces identify tenemos la those responsabilidad de make sure that, identificar you know, that hate crimes are identified as such, but I also que think it's el important, crimen de odio sea like I said, identificado to como tal advocate for policy changes y que that se are busque kind of more una protective mejora en in la this world, política. as well. Yeah, Stephanie, any weigh-ins here? Yeah, I'll just Stephanie, share a story that we quiero recently compartir seen. una You can see historia how it can be hard for people para to que puedan ver que es identify difícil something as related to identificar bias or bias motivated. So algo someone que reported to tenga us sesgo that o no. a person yelled at them, "Go Una back to persona le China, gritó, you're devuélvase not para la inside China, the Chinese Ching Ching," and then chino chin continued chin, to harass her days y later. siguieron When she molestándola. filed a police Cuando ella report, the presentó el officer reporte de said, "Go policía, el back to your oficial de country, policía you dijo, think you're devuélvase hacia su frustrating país. them." And she said she Y was el left feeling racismo. unprotected and Ella se disheartened by sintió the lack of seriousness in how the desprotegida police handled y sintió this que la incident. So you policía can see there are problems with no manejó bien ese identification. There are incidente. problems because police only really Hay receive reports problemas of hate crimes and not things like hate incidents, porque which causes people los to be very policías conocen los frustrated. But crímenes there are de ways odio, that pero no los government incidentes agencies de can odio. take hate incidents seriously, and there are some of Hay these los efforts. incidentes Like de in odio también se California, deben we have tomar a en hotline serio. for hate En California incidents, hay and una anyone línea can report, directa and then en people donde se know, puede hey, they're reportar taking this incident seriously, estos even if it's not a incidentes para hate que crime, los tomen en and serio, que no sea un having crimen en resources. sí. So there are good examples Hay of how buenos we can address ejemplos hate de outside of the law cómo se enforcement debe system, where we do see a lot of these gaps. presentar estos Absolutely. incidentes. We're going to end with a question for Vamos all a of terminar you. con una pregunta para los tres. Smita had actually brought up earlier, what kinds of supports can people offer to people who have experienced a ¿Qué hate tipo crime or de apoyo se le puede or even if ofrecer a it's las being personas que untold? que han So we're going to sufrido start with odios de Ron. crimen? Oh, please definitely tell them to Por report to favor, us. We try to do a follow-up call dígales with que everyone who gives us nos den un permission, reporte a and part of it is nosotros. just very empathetic listening. So if any of you hear of Empezando someone por who's experienced hate, escuchar con please just take a empatía. moment to Por favor, affirm, tomen un yes, that was momento y racism, refiéranlo. yes, that was a terrible Sí, thing that eso fue una happened to cosa you, terrible que le and pasó try a to connect usted. them to places of Y support trate where de they can seek conectarlos support as well. a So grupos donde puedan definitely it's about reportar. supporting people, Definitivamente listening to tiene their que ver story, con educating them, apoyarles su connecting them to historia, larger ayudarlos a que resources se that can conecten a support them. recursos mayores. Thank you, Samir. Gracias, Samir. Just to add, if you're Yo seeing solo something agrego happening, please que don't be a si usted passive ve bystander. que algo está Follow pasando, no se quede de manos and again, cruzadas. Stephanie said, and I know it's Lo que very dice hard Stephanie for es people to reach difícil out to para la enforcement, gente especially in this political acercarse a las agentes de la ley, community leaders, if you're part of a faith-based ley, your faith institutions, and they can representantes connect you de la with comunidad. the Muslim Public Affairs Council. We want Por ejemplo, el so Public Affairs Council de los musulmanes, nosotros queremos que la gente se acerque. faith-based partners and Hay una coalición grande de personas, de grupos de diferentes creencias, y así poder responsabilizar a las personas que cometen estos delitos. Así es como vamos a resolver estos grandes desafíos. Second everything that, Yo everyone apoyo else has lo que han dicho presented. los demás. Advice, I think, Es gran you consejo. can, even if you're hesitant to report to law enforcement. Reporten, aunque tengan duda de hacerlo. If you report to the Sikh Coalition, Si everything se is reporta a la confidential, coalición, we sí, won't take any action, you know, unless we get the okay of no the podemos tomar organization. acción a menos de que They can nos still dé report, la you know, like información. Stephanie said, just being Como dijo present, Stephanie, empathetic, and to listen, debe uno ser empático, escuchar a la persona a la que le ha sucedido eso, eso es and in the crítico. moment, I would say, Y en ese it can be momento, situation specific, what the best thing to do y is debe motivate ser whatever específico feels a la situación que está viviendo, would help your safety and the safety of que others, le whatever pueda ayudar a su the seguridad. best thing to do.
you know, whether that's intervening and saying, I see, bien sea que uno debe intervenir, whether it's recording and just, you know, grabar, reportar, I think it can, it's very situation dependent, but knowing that there depende de are la organizations like situación. ours who Pero hay are organizaciones como las nuestras to help advocate for que están para ayudar I think that's después de que ha sucedido el incidente. So speakers, thank you so much Gracias for joining a us today for a very excellent los discussion. presentadores por su excelente presentación. We appreciate your Apreciamos engagement in a very robust discussion. lo que están haciendo en esta robusta discusión. 3 million people Por favor, por favor, vuelvan en una semana donde hablaremos sobre los beneficiarios que han perdido